El caso Alcácer. Historia de un triple crimen que marcó a España. En la mañana del 27 de enero de 1993, dos hombres mayores que se dedicaban a la apicultura llegaron al Barranco de la Romana, una zona montañosa cercana a Tous, en la provincia de Valencia. Iban con la intención de revisar sus colmenas, pero en su lugar se toparon con una visión estremecedora. Un brazo humano sobresalía de la tierra, con un reloj aún atado a la muñeca. Alarmados, fueron a alertar a la Guardia Civil. Cuando las autoridades procedieron a exhumar lo que parecía un solo cadáver, el horror fue aún mayor. Bajo la tierra había 3 cuerpos envueltos en una alfombra, atados y colocados uno sobre otro. 2 de ellos habían sido decapitados. Los restos correspondían a 3 adolescentes que habían desaparecido más de 2 meses antes: Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, que la noche del 13 de noviembre de 1992 habían salido de Alcácer con la intención de acudir a una discoteca en Picassent, la discoteca Coulor. Ante la imposibilidad de que un familiar las llevara, decidieron hacer autostop, una práctica habitual en la zona. Nunca llegaron a su destino. Aquella misma madrugada, al no regresar, sus familias comenzaron a buscarlas desesperadamente y pusieron la denuncia. A lo largo de las semanas siguientes, las fuerzas de seguridad recabaron testimonios de personas que afirmaron haber visto a las jóvenes subiendo a un coche blanco, posiblemente un Opel, ocupado por 2 hombres. La noticia se difundió por todo el país. Incluso el entonces presidente del gobierno, Felipe González, recibió a las familias para mostrar su preocupación. Se llegó a especular con que las chicas hubieran sido víctimas de trata y que hubiesen salido de España. La investigación se extendió a nivel internacional. El hallazgo de los cadáveres en enero cambió el rumbo de la investigación. Durante el registro del lugar, se encontraron diversos objetos, entre ellos una receta médica que permitió relacionar el caso con Enrique Anglés, aunque pronto se descubrió que su hermano Antonio, con antecedentes delictivos, podría estar implicado. Cuando la Guardia Civil acudió a la casa familiar, Antonio logró huir por una ventana y desaparecer. Poco después, un conocido de la familia, Miguel Ricart, apodado El Rubio, fue detenido. Tras varias contradicciones, Ricart confesó que él y Antonio habían recogido a las chicas en la carretera y las habían retenido en una construcción abandonada en La Romana, donde sufrieron agresiones y finalmente fueron asesinadas. Según su versión, Antonio fue quien las mató y enterró. La versión de Ricart pronto empezó a sembrar dudas. Una segunda autopsia, realizada por el forense Luis Frontela, encontró cabellos que no correspondían ni a Antonio ni a Ricart, lo que alimentó hipótesis sobre la implicación de más personas. Las familias se dividieron. Algunos pensaban que todo había sido obra de los 2 acusados. Otros denunciaron una conspiración para encubrir a personajes influyentes. El padre de Miriam, Fernando García, con el apoyo del periodista Juan Ignacio Blanco, fue uno de los más activos en denunciar públicamente que las niñas habían sido víctimas de una red de producción de material criminal, lo que generó una oleada de teorías no confirmadas. En televisión se llegó a acusar a empresarios y políticos sin pruebas, provocando posteriores condenas por calumnias. Mientras tanto, Antonio Anglés permanecía prófugo. Se le vio en Valencia y en Portugal, y más tarde se localizó un chaleco salvavidas suyo frente a la costa irlandesa, pero su pista se perdió por completo. Hasta hoy, continúa figurando entre los fugitivos más buscados por Interpol. En 1997, Ricart fue juzgado y condenado a 170 años de prisión como coautor de los crímenes. Sin embargo, al no poder acumular todas las penas, quedó en libertad en 2013 tras cumplir 21 años. Desde entonces, ha sido detenido por otros delitos menores. El caso Alcácer no solo dejó una huella imborrable en la sociedad española por su brutalidad, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo los medios pueden amplificar la tragedia. La exposición constante contribuyó a alimentar sospechas, conspiraciones y un ambiente de sensacionalismo que a día de hoy sigue vigente. Más de 30 años después, persisten preguntas sin respuesta. ¿Participaron más personas en el crimen? ¿Fue Antonio el verdadero autor principal? ¿Hubo otros escenarios del delito? Con el paso del tiempo, este suceso ha dado lugar a documentales, libros y un incesante flujo de teorías que alimenta la memoria de lo ocurrido. Mientras tanto, las familias de Miriam, Toñi y Desiree siguen esperando que algún día se aclaren todas las incógnitas y que la justicia cierre definitivamente un caso que marcó a todo un país.